Estamos en vivo. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual Perspectivas Feministas sobre el Cáncer de Mama, que tiene como objetivo ofrecer una aproximación diferente a todo proceso vinculado a esta enfermedad para desechar falsos mitos que circulan en la sociedad y conseguir que el cáncer deje de ser un tabú, fomentando la reflexión para visibilizar a toda la problemática que gira en torno a esta enfermedad y lograr que la movilización de la ciudadanía provoque una transformación social, personal y profesional. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotros la licenciada Raquel Alberto Marín, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Se encuentra también con nosotros la licenciada Gabriela Salomé Loaesa Santos, directora de Fortalecimiento a la Participación y Políticas Públicas de la ESMO. Y está con nosotros también la doctora Ana Porroche Escudero, licenciada y doctora en Antropología y máster en Estudios de la Mujer, quien será nuestra ponente invitada el día de hoy. A continuación le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares para que nos dé la bienvenida. Adelante, maestra, por favor. Ana, tienes el micrófono cerrado. Perdón, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy feliz de tener aquí a la doctora Ana Porroche Escudero, quien es doctora en Antropología, máster en Estudio de las Mujeres, para que podamos hablar de este tema que nos impacta tanto. Estoy contenta además que lo podamos hacer pese a que estamos en geografías distintas, que la virtualidad nos permita estar hoy en un mismo plano. Agradecemos la presencia del equipo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, que colaboró para hacer posible esta charla, a mi equipo Sara Flores, por supuesto a la subsecretaria Raquel, Alberto, a Gabriela Salomé, a Patti Flores, todo el equipo que nos acompaña. Y para ofrecer hoy una mirada feminista sobre el cáncer de mama, una aproximación diferente a todo el abordaje que se hace de esta condición para desechar falsos mitos que circulan por allí, que se reproducen en los memes, en las redes sociales, inclusive en textos e información que obtenemos en internet, y conseguir que el cáncer deje de ser un tabú, fomentando la reflexión para visibilizar toda problemática que gira en torno a esta enfermedad y lograr que la movilización de la ciudadanía y de las feministas provoque una transformación social, profesional y personal. Recordemos que la ciencia médica, que es un mundo totalmente androcéntrico, ha tratado al cuerpo femenino como una variante inferior del cuerpo masculino, ¿no? Aristóteles decía que en realidad las mujeres éramos como hombres incompletos. También Hipócrates decía que las mujeres éramos seres húmedos y esponjosos. Hubo un biólogo de Harvard muy famoso al que se le pidió su opinión respecto a si las mujeres deberíamos entrar a las universidades a estudiar. Y la conclusión de este biólogo, ¿saben cuál fue? Que no deberíamos, que era peligroso para la sociedad que las mujeres entráramos a estudiar, porque resulta que para él las mujeres teníamos cerebros más pequeños y entonces las labores de pensar, la abstracción, iban a ocupar demasiada sangre de nuestro cuerpo y entonces eso haría que nuestros ovarios se hicieran más pequeños para que tuviera que crecer el cerebro y eso tendría un efecto en la humanidad, imaginen, la reproducción. Esto apenas, digamos, en un biólogo de Harvard de hace unos 100 años. Entonces, es importante mencionar que el movimiento de cáncer de mama, desde el feminismo, es parte de una estrategia que lucha en contra de una visión del modelo médico tradicional y uno de los mayores progresos en la salud de las mujeres como una causa social justamente provino de este activismo feminista del cáncer de mama. De hecho, los orígenes del derecho al consentimiento informado, derecho básico de las pacientes, que ahora ya es reconocido en la práctica médica occidental, se retrotrae a las leyes reguladoras del derecho de las pacientes de cáncer de mama a recibir información sobre sus opciones terapéuticas disponibles. Apenas en el año de 1973, la Asociación Americana de Hospitales aprobó la primera Carta de Derechos del Paciente, que supone el reconocimiento oficial del derecho de las personas enfermas a recibir una completa información sobre su situación clínica y a decidir
informadamente sobre las opciones disponibles como personas adultas, autónomas y libres como somos las mujeres. Las personas enfermas, entonces, digamos, en Occidente han tenido que librar, y también en otras partes del mundo, una dura batalla hasta cambiar el paradigma y lograr el consentimiento informado que nos da derecho y autonomía a las personas que estamos cursando, tenemos una condición o una enfermedad. Las activistas feministas del movimiento de cáncer de mama, a través de varias estrategias, entre ellas el reclamo por la igualdad de género, redefinieron al cáncer de mama como un problema privado de una mujer individual a un problema público de las instituciones médicas y la sociedad. Vean qué importante, porque a un nivel simbólico este movimiento social permite entonces la reflexión activa y colectiva de las condiciones sociales en las que las mujeres tienen que enfrentar esta condición, frecuentemente en oposición a las concepciones hegemónicas de la medicina que privilegian la intervención medicalizada y farmacológica sobre la salud y la vida de las mujeres, ignorando otros saberes ancestrales, porque ahí hay un tema epistemológico, digamos, triste, ¿no? De solamente hay una vía para curarte, y la tengo yo, médico sabio, que estudié en una universidad europea o americana, ¿no? Entonces, mientras que la salud de la mujer individual queda relegada e inclusive se le asigna a ella la culpa por su cáncer. O sea, hay grupos que les dicen, te dio cáncer porque estás enojada, porque no supiste procesar tal o cual. O sea, además las responsabilizamos en ese discurso de nuevo que el patriarcado tiene de endilgarnos a nosotras todas las responsabilidades de todo, ¿no? Entonces, el discurso de las activistas define, y me gusta mucho, que el centro del problema está sobre todo en el Estado con mayúscula, en la negligencia gubernamental, como dice Kolker. Las activistas han sostenido que debido a que el cáncer de mama afecta a las mujeres, es decir, solo es un problema de mujeres, pues no ha recibido la atención pública ni el financiamiento merecido que por ejemplo, tiene el cáncer de próstata, que en muy poquitos años logró un montón de intervenciones mucho menos dolorosas, más prácticas, menos costosas, etcétera. Y los seguros médicos, por ejemplo, se tardaron muchísimo menos en financiar las opciones del cáncer de próstata que el del cáncer de mama, ¿no? Entonces, las feministas han denunciado esta negligencia institucional sistemática respecto a la salud de las mujeres, han denunciado los sesgos de género, la visión hegemónica, androcéntrica y eurocentrista que impide también el acceso a otros saberes, a otras formas de tratar esta condición, y el cáncer de mama que ha estado invisibilizado hasta hace poco en un discurso donde el cuerpo de las mujeres sigue siendo territorio patriarcal para las decisiones, pues ha ido cambiando. Entonces, qué bueno que desde la mirada feminista hagamos este cambio de paradigma, y pues yo invito a que hagamos también un compromiso de cuidarnos todas sororamente, sumando una reflexión crítica de despatriarcalización al asunto de cómo prevenimos también el cáncer de mama y cómo lo atendemos cuando está aquí, haciéndonos más fuertes a nosotras como mujeres, dándonos nuestro lugar, un lugar potente en la solución de cómo queremos tratarlo desde una perspectiva feminista. Pues muchísimas gracias a la doctora que nos acompaña hoy, mi tocaya Ana Porroche, y cedo la palabra de regreso a nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias, maestra. Para darle la palabra a la doctora Ana Porroche, voy a leer brevemente su semblanza. Ella es editora del libro Perspectiva Feminista sobre el Cáncer de Mama, junto con Gerald Cole Planas y Catherine Rivas. Ana es diplomada en Trabajo Social y tiene un máster en Estudios de las Mujeres, y es licenciada y doctora en Antropología. Actualmente trabaja en la Universidad de Lancaster en un proyecto donde proporciona asesoría sobre desigualdades de salud. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, y me ha encantado, bueno, todas las introducciones, pero la de Ana Isabel me ha encantado porque así ha dado una pincelada con lo complicado que es el tema del cáncer de mama, que tiene una gran historia y que yo no tengo tiempo. Has conseguido dar una pincelada preciosa de un montón de puntos, ¿no?, que son importantes para entender la situación actual. Así que muchísimas gracias, ¿no?, por allanarme el trabajo un poquito. Voy a intentar compartir pantalla. Which is always, que siempre me da aquí.
hasta que no... ¿Veis mi pantalla? Sí, solo hay que ponerla con modo... Exacto, listo. ¿Esta? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Es un placer poder estar aquí con mis compañeras de México. Especialmente gracias a Pati Flores por organizarnos también con tan poco tiempo, por ser tan persuasiva. No, venga, va, participa, tal. Así que eso es una habilidad muy grande, ¿no? Ser tan persuasiva para invitar a otras compañeras. Así que muchísimas gracias por la confianza. Antes de comenzar mi ponencia, quiero enfatizar que mi trabajo está basado en el contexto español y británico, y era uno de los miedos que yo tenía. Decía, mi trabajo es muy eurocéntrico, aunque sí que es verdad que ha estado muy influido por las activistas estadounidenses y canadienses, pero yo tenía un poco de miedo, ¿no? Pero Patti decía, Ana, vamos a utilizar esta charla para abrir debate, ¿no? Para abrir debate en profundidad sobre por qué el cáncer de mama es un tema feminista y para ver si podemos compartir experiencias y ver semejanzas y diferencias a pesar de las distancias geográficas que nos separan a España y a México. Así que muchísimas gracias. Aquí estoy. Utilizo todos los días Zoom, pero cuando me toca así me pongo nerviosa. Bueno, para hablar del cáncer de mama me parece muy interesante utilizar el concepto de sobreinvisibilización que la antropóloga vasca Mariluz Esteban ha rescatado de otra antropóloga francesa que nos precedía para explicar la situación del cáncer de mama. O sea, la sobreinvisibilización es la paradoja de la hipervisibilidad y el silenciamiento. ¿Por qué hipervisibilidad? Como Ana aludía, este cáncer, por lo menos, hablo de Europa, de España, del Reino Unido donde vivo, de Estados Unidos en particular, hay que tener en cuenta desde yo vengo. Por un lado, este cáncer está súper hipervisibilizado, o sea, todo el mundo aquí ha oído hablar del cáncer de mama a menos que hayan estado escondidas debajo de una piedra, ¿no? Como decía la activista Bárbara Brenner. O sea, todo el mundo aquí, hombres, mujeres, chicos, chacos, han oído hablar del cáncer de mama, especialmente en relación a otro tipo de cánceres. Esto ha sido a través de publicaciones, de webs, de cursos, campañas, mercadotecnia, etcétera, que han sido promovidos por la biomedicina, por el sector biomédico y también por las instituciones privadas y públicas y los medios de comunicación. Esta hipervisibilización desmesurada está basada en un modelo androcéntrico, como la compañera Ana Isabel nos decía, ¿no? Está basada en un modelo androcéntrico y biomédico que infantiliza y obliga a las mujeres a acatar con determinadas prescripciones médicas o sociales sin realmente darnos las herramientas para que cuestionemos. Por otro lado, la sobreinvisibilización también silencia todas aquellas experiencias de mujeres afectadas que no responden a este modelo, ¿no? De acatar las normas o que cuestionan o que incluso van claramente en contra del mismo. También oculta el debate científico y la complejidad de la información. Es decir, la sobreinvisibilización da una línea mainstream o dominante sobre lo que es el cáncer de mama. Todo lo que no entra en esa línea como que lo oculta. De hecho, ese fue uno de mis problemas durante muchos años cuando hacía investigación en España, que era como que estaba sola, ¿no? No había voces como las mías y poco a poco las vas encontrando, porque era un tema así un poco delicado. Y hay que enfatizar que desde el feminismo, como hemos estado tan obtusas o tan centradas en algunas batallas, hemos descuidado el análisis crítico del cáncer de mama, ya que lo hacían otros profesionales, ¿no? Así que eso es la sobreinvisibilización, la hipervisibilidad de algunos temas y el silenciamiento de otros. Vamos a ver algunos ejemplos concretos. Pero antes de ver algunos ejemplos concretos, quiero ir a la historia más reciente del movimiento del cáncer de mama, el que entendemos hoy, el del lazo rosa, que supongo que a México tenéis influencias de Estados Unidos, ¿no? Esta corriente de todo rosa. Y es muy importante ver el contexto en el que este movimiento surgió para ver si ha habido cambios o no, o de qué manera. Entonces, en los años 70 había una preocupación muy grande porque había una incidencia creciente, o sea, había muchos más tipos de cánceres de mama detectados y había mucha mortalidad, o sea, había una preocupación. También había un silencio y una estigmatización de la enfermedad, ¿no?
O sea, la enfermedad se asociaba con la muerte, con la mutilación de la feminidad y había que ocultarse para no demostrar que estabas mutilada porque te habían hecho una mastectomía o porque estabas enferma. Podías hasta incluso ser contagiosa. Como Ana Vázquez decía, también había un dominio absoluto de la autoridad médica, que se caracterizaba en principio por las relaciones jerárquicas a través del lenguaje muy técnico e inaccesible y normas de género restrictivas. Esto es muy importante. O sea, cómo hay que sonreír, cómo hay que ocultar cualquier signo de la enfermedad, ¿no?, que pueda empañar un poco nuestra feminidad. Este era el contexto en Estados Unidos y diría que en España del cáncer de mama. Y lo interesante es ver con los ejemplos que doy si realmente ha cambiado tanto la situación o no. Entonces, doy ejemplos concretos de la sobreinvisibilización aquí. Uno de los discursos dominantes sobre el cáncer de mama, o sea, el cáncer de mama es una enfermedad que es muy sexy, ¿no? Que vende, porque hablamos de los pechos y los pechos están como muy sexualizados y se tratan como objetos de placer, pero curiosamente en mi investigación yo veía que no eran objetos de placer para nosotras, nuestros pechos para nosotras, sino objetos del placer para el consumo masculino, ¿no? O sea, como algo precioso que puedes ver y tocar. Entonces es una enfermedad muy sexy. Si nos ponemos las gafas críticas para analizar las campañas del lazo rosa, veremos como los pechos y los cuerpos de las mujeres se representan y se escudriñan de una manera casi pornográfica, ¿no? O sea, es una manera que hay para... El cáncer de mama se ha convertido, particularmente en Europa y en Estados Unidos, con una excusa para enseñar cuerpos de las mujeres, ¿no? Sin embargo, paradójicamente, de una manera paradójica, se empezó, acordamos del contexto de los años 70, se empezó con demostrar cuerpos, torsos mastectomizados para una manera de normalizar y despatologizar. Pero paradójicamente, de una manera muy perversa, la manera en la que estos cuerpos se utilizan tienen el efecto contrario, ¿no? Tiene un efecto contrario porque se representan a los pechos, esto sí que es muy importante, muchas veces se representan a los pechos como objetos de consumo, pero de consumo del otro. Y también se reproduce una sexualidad muy encorsetada e inaccesible, donde la delgadez, como vemos en estas imágenes, son recientes, ¿eh? La de arriba es de la Asociación Española contra el Cáncer, donde son estereotipos de mujer, donde se caracterizan por la delgadez, cuando muchas mujeres que están en tratamientos, los tratamientos les afectan de diferentes maneras, la hiperfeminidad, la juventud, cuando el cáncer de mama en general afecta la incidencia entre mujeres más mayores, la heterosexualidad, la salud y la simetría representan el ideal. O sea, paradójicamente, la representación de estos cuerpos que vemos en las imágenes es todo lo que las activistas en los años 70 luchaban para cambiar. Según la poeta Audre Lorde, que tiene los diarios del cáncer, que os los recomiendo, se pueden encontrar gratis en internet y son preciosos. Ella dice que los pañuelos, el maquillaje, las prótesis y la obligatoriedad de las reconstrucciones mamarias son artefactos al servicio del patriarcado. Ella habla de la obligatoriedad de ponerse estos artefactos para evitar cualquier síntoma de que la enfermedad mutila la feminidad. ¿Vale? Esto es o sea, se habla mucho de los pechos y de los cuerpos de las mujeres, pero se silencia este otro tipo de discurso crítico. ¿Qué más? También con toda la hipervisibilidad del cáncer de mama y de los lacitos rosas, de los ositos de peluche, lo que se silencia es que hay una tendencia muy clara a infantilizar a las personas enfermas, en particular a las mujeres, que esto no es nuevo en la historia de la medicina, como Ana Isabel nos ha recordado. La biomedicina hoy en día todavía, en muchos casos, supone que la persona es ignorante, incapaz y discapacitada para el autocuidado. Es como una niña pequeña a la que hay que educar. Por ejemplo, yo he oído muchas veces, bueno, las personas con las que yo he trabajado me dicen que muchas veces les decían los profesionales médicos, no vas a entender el diagnóstico, es muy complicado. No leas más.
no te preocupes, estás en buenas manos. Todas estas ideas de que las mujeres no podemos entender si se nos explica con un lenguaje adecuado. La ensayista Barbara Ehrenreich de Estados Unidos explica en su artículo Bienvenido a la Tierra del Cáncer, que os lo recomiendo, explica cómo la promoción de juguetes como ositos de peluche y elefantitos rosas animan a las mujeres a regresar a su estado de niñez, a no cuestionar y aceptar cualquier medida que los doctores, como padres sustitutos, nos imponen. La infantilización, paradójicamente, está íntimamente ligada con la tendencia a trivializar la enfermedad. No te preocupes, hoy nadie se muere por cáncer de mama. Bueno, pero no minimices el miedo que yo puedo tener ante un diagnóstico. Y para investigadoras activistas como Gail Salick, Susan Loth, el uso del color rosa y toda la parafernalia en torno a este cáncer crea una falsa sensación de festividad. Suaviza la crueldad de la enfermedad y minimiza el dolor y niega la mortalidad. Esto es muy importante, especialmente nosotras, ¿no? Con el trabajo que hacemos. ¿Cómo sin querer podemos reproducir estos mensajes? En España tenemos un montón de ejemplos de infantilización. Os pongo algunos del 2007 y el 2005. Por ejemplo, se utiliza el miedo para apelar al rol de madres y esposas. En una de las campañas, en la de la izquierda, que está el chavalito, pone: ¿no dices que por mí harías cualquier cosa? Hazte una mamografía. Es un niño, la misma campaña la tenían con alguien joven, como si fuese un novio, y con un señor más mayor, como si fuese un marido. Y en la de la derecha, la de los elefantitos, dice: creo que todavía no sabes cuánto te quiero. Así que te lo voy a decir en 3 palabras. Lo abres y pone: hazte una mamografía. Vale. Aquí la infantilización se combina o juega con las ansiedades de género. Es decir, juega con las ideologías sociales que asumen que las mujeres somos madres y esposas antes que mujeres. Es decir, no te hagas la mamografía por ti, háztela por mí. Y además alude, o sea, con la imagen de la izquierda, que es un niño, y con la de la derecha, aluden a la orfandad, ¿no? A la orfandad de las criaturas, a la viudedad de las parejas, siempre hombres, ¿no? Se juega con esos miedos y responsabilizan a las mujeres. Es decir, el impacto real de estos mensajes, cuando los analizas en su conjunto, se ve que responsabiliza y culpabiliza a las mujeres por el malestar de sus familias, antes madre y esposa que mujer. Y además que no se te note en la cara y en el cuerpo que estás enferma, para no preocuparnos. También se sobreresponsabiliza y culpabiliza a las mujeres por su enfermedad. Esto es injusto si consideramos que ni el cribado ni los estilos de vida, el cribado son las mamografías de cribado, estas que te envían una cartita y te dicen que vengas, ¿no? Se hace cada 2 años, cada 1 año, depende de los países y depende de la franja de edad. O sea, se sobreresponsabiliza a las mujeres por su enfermedad cuando las mamografías no previenen el cáncer. Las mamografías previenen el cáncer que ya está en el cuerpo. Y además, muy importante para nosotras como profesionales, es que el miedo se puede considerar una especie de chantaje emocional para manipular la conducta y además se aleja de la definición de empoderamiento. La idea del empoderamiento es dar herramientas a las personas para que entiendan la situación, cuáles son las causas del cáncer y cómo pueden trabajar y encontrar recursos. Pero no solo se aleja de la situación de la definición de empoderamiento, sino que además el miedo limita la capacidad de tomar decisiones. Eso es muy importante. Otro riesgo, otra trampa de la sobreinvisibilización es el dominio, dominio no es la palabra, la proliferación del pensamiento positivo. Aquí hay un libro muy bueno que se titula Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, de Barbara Ehrenreich, que realmente os lo recomiendo. Ella dice que es una trampa, porque se supone que promover actitudes positivas y eliminar las negativas es crucial para el bienestar físico y psíquico. Y no solo eso, se supone que el pensamiento positivo puede prevenir y curar el cáncer de mama. Esta idea de que el pensamiento positivo puede prevenir y curar el cáncer de mama está muy férreamente instalada y ha sobrevivido a lo largo de las décadas.
y especialmente ha proliferado a través de la cultura popular, libros de autoayuda, programas de televisión y muchas veces las profesionales también, ¿eh? Cuando decimos, chica, tienes que estar más alegre, ¿no? Es que si no estás tan alegre, si estás tan negativa, no ayudas. O sea, hay que tener un poquito de cuidado. Es cierto, quiero enfatizar que es cierto que un pensamiento positivo puede contribuir a mejorar el bienestar de las personas afectadas, pero de ahí a decir que puede curar el cáncer o prevenirlo no es ético ni riguroso porque no es cierto. O sea, no hay evidencia científica que demuestre esto. ¿Cuáles son los peligros del pensamiento positivo? Pues uno es que supone una dificultad para las personas que realmente han vivido con los mensajes del pensamiento positivo. Puede crear dificultades para aceptar la vertiente negativa de la enfermedad. Es como que no puedo ser negativa, ¿no? Porque todo el mundo me lo dice, hasta el profesional, hasta los familiares, las vecinas. Los mensajes públicos solo se promueven las historias de superación y se niega el espacio a la expresión de la desesperación, el dolor o del miedo a la muerte. Se culpa a la persona si la enfermedad evoluciona negativamente. O sea, estas imágenes de superheroínas que vencen el cáncer, ¿qué mensaje dan a las mujeres que tienen metástasis? Parece que son unas perdedoras, que ellas van a morir porque no han luchado lo suficiente o porque no han sido positivas. O sea, es muy peligroso. Y además, la idea del pensamiento positivo pues es que las mujeres muchas veces, una vez más, nos tenemos que poner una cara brava, una máscara, ¿no? Para no incomodar a las personas que se sienten incómodas con el tema del cáncer. O para no incomodar a tu vecina o a tus compañeras de trabajo o a tu familia. Vale, este es un tema del que se habla bastante poco, el tema de las desigualdades y el cáncer de mama. Aquí en la derecha he puesto 4 rectángulos. En el primero, en el de más arriba, son las desigualdades en la pobreza, recursos y condiciones y vida laborales que, si bajas hacia abajo, incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. También hay desigualdades en tratamientos y en apoyo tras la enfermedad y desigualdades en las consecuencias de la enfermedad y en el riesgo de la muerte. Generalmente, cuando hablamos de mama, la mayoría del dinero que se dice es para investigación, pero ni siquiera cuestionamos investigación de qué. Y se centra en esto, o sea, en tratar el cáncer, cuando tal vez nos podríamos centrar en estos 2 otros factores, que son mejorar las condiciones de vida, que lo voy a explicar ahora, las condiciones de vida que exponen a las personas a que tengan mayor riesgo de desarrollar un cáncer. O sea, esto, centrarnos en los tratamientos es importante, pero no es lo único. Ejemplo, las desigualdades en la pobreza, en las desigualdades en el acceso a los recursos, en las condiciones de vida y laborales, que tienen, que cuando tenemos estas desigualdades, incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Es muy importante, de esto no se habla, porque como decía otra vez la compañera Ana Isabel Vázquez, se tiende a responsabilizar a las personas por nuestro cáncer. El cáncer de mama se habla a un nivel individual, pero es muy importante tener en cuenta que las condiciones en las que las personas viven y trabajan se relacionan con la incidencia del cáncer. Sin embargo, se pone el énfasis en nuestro estilo de vida, ¿no? En la mala dieta, en no hacer ejercicio, en no descansar, etc. Pero preguntas clave aquí. ¿Cuántas personas pueden descansar todas las noches ajenas a las presiones económicas de no poder llegar al final de mes? Porque uno de los mensajes que te dicen contra el cáncer es que duermas, que tienes que dormir, que tienes que comer bien, que no bebas, que hagas ejercicio, ¿vale? ¿Cuántas familias pueden permitirse el lujo de comprar comida orgánica y productos probióticos, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen ni la energía ni el tiempo para cuidarse a sí mismas? Porque dividen su tiempo entre los cuidados y las largas jornadas laborales. ¿Cuántas personas enfermas no pueden dedicarse a recuperar de la enfermedad, tienen que volver rápidamente a trabajar porque si no pierden el empleo y el empleo es la única manera que tienen de subsistencia? Sabemos, desde Salud Pública, sabemos muy bien que estamos teniendo cada vez más evidencia y desde la epidemiología que las clases sociales más desfavorecidas, en particular las mujeres de las minorías étnicas, tienen más riesgo de padecer y morir de cáncer
porque suelen estar más expuestas a contaminantes medioambientales en el hogar, en el trabajo y en las comunidades. Y además no reciben los mismos cuidados que las mujeres que tienen más recursos socioeconómicos. Así que es muy importante cuando hablemos del cáncer de mama, de la prevención primaria de esto. Prevención primaria quiere decir evitar que el cáncer aparezca en el cuerpo de las mujeres a través de erradicar estas condiciones de vida y laborales que son más tóxicas. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo típico del algodón, por ejemplo, vemos sí que hay mucha evidencia que las personas que trabajan en el campo con pesticidas, las jornaleras, sí que tienen más exposición a estos productos tóxicos y tienen más desarreglo, o sea, tienen más cáncer del sistema reproductivo. Por ejemplo, una persona inmigrante o una persona mujer inmigrante y pobre tiene mucha menos capacidad para negociar con su empresario, con su jefe, con su empleador, que les den equipos de protección oficial. O sea, tiene muy poquito capacidad, muy poquito poder. Y también tiene muy poquito poder para decir, bueno, voy a dejar este trabajo y me voy a buscar otro trabajo más seguro, ¿no? Cuando tú lo que quieres es tener un trabajo y llevar el pan a casa. Vale. Como ya he mencionado antes, hablar de desigualdades en tratamientos y apoyo tras la enfermedad es de lo que más se suele hablar, ¿no? Se suele hablar mucho de la investigación en tratamientos, que curiosamente la mayoría de los tratamientos van al cáncer de mama en fases 1 y 2, los más fáciles, pocos fáciles entre comillas. Se investiga mucho menos en cáncer metastásico, que son los que realmente matan. Aquí es muy importante cuando hablamos de desigualdades en acceso a tratamientos y apoyo, hay que hablar de la disponibilidad, hay unos recursos, de la accesibilidad, ¿dónde están estos recursos? ¿Están muy lejos de nosotras? ¿Cuánto dinero cuestan? ¿Se los pueden permitir las personas? Y si son aceptables para la población, ¿no? Porque a veces se proponen determinados tipos de tratamientos que van en contra de los valores de la población y habría que hacer ahí un trabajo, un diálogo para que las poblaciones puedan entender de qué se trata, ¿no? Y si quieren o no tenerlos. Finalmente, me parece muy importante, es un tema que salía mucho en mi tesis, que son las desigualdades en las consecuencias de la enfermedad del cáncer de mama y en el riesgo de tener discapacidad y muerte. La mayoría estaréis de acuerdo conmigo que los tratamientos oncológicos son brutales y que es muy importante sobrevivir la enfermedad. Pero considero que se ha reflexionado muy poco públicamente sobre el impacto de la enfermedad en el bienestar económico. Esta reflexión a mí me parece más evidente en el contexto de países europeos que tienen sistemas nacionales de salud universales. O sea, como que se da por sentado. Tenemos un sistema de salud universal que provee tratamientos que son carísimos, ¿para qué queremos repensar? ¿De qué se debe a esta falta de reflexión colectiva? Yo argumento que la obsesión con la idea de que el acceso gratuito, como ya he dicho, la obsesión con la idea de que el acceso gratuito a los tratamientos aumenta la supervivencia, es tan poderosa que oculta cualquier debate sobre la calidad de vida. O sea, aquí lo importante es la longevidad. ¿Cuántos años más la persona vive? Pero se habla muy poquito de la calidad de vida. Vale. Pero si pensamos si atendemos a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, el bienestar económico es fundamental para la salud. Os doy un ejemplo muy rápido del caso de una activista gallega que se llama Beatriz Figueroa, que es buenísima y que ha luchado muchísimo en España para el reconocimiento de los derechos económicos de las personas con cáncer. Y ella dice que la vida de cáncer no sale igual si no tienes recursos socioeconómicos, ¿no? A ella, por ejemplo, le dijeron que no había signos de discapacidad, porque la idea en muchos profesionales es que tienes que estar en una cama sin pelo, sin cejas y vomitando la quimioterapia, ¿no? Cuando hay otros tipos de tratamientos que no dejan unas secuelas visibles para las otras personas. Bueno, no tienes discapacidad. También le llegaron a decir que su familia podía apoyarle. Esta última respuesta se basa en la visión heteronormativa de que las mujeres estamos destinados al matrimonio, por supuesto con un hombre, ¿no? Y que además es el cabeza de familia. Es decir,
O sea, tu familia te puede ayudar, seguro que estás casada. Pero ¿qué pasa con las mujeres que estamos solteras, no? Y también presupone que todas las mujeres tienen una familia que puede proporcionarles apoyo o que quieren. Pero en realidad muchas familias, aunque quieran, no pueden proporcionar el apoyo económico para los tratamientos de cáncer, que son carísimos. Y aunque parezca mentira, la situación de Beatriz Figueroa, que parece brutal cuando la lees en el periódico, es que no es la única, es que este es un tema que a mí me salía muchísimo en las investigaciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he tratado de visibilizar es el bienestar económico de las personas. O sea, no es suficiente con que las personas sobrevivan el cáncer, pero ¿qué pasa con estas personas cuando sobreviven el cáncer y no se pueden reinsertar al mercado laboral, ¿no? Por ejemplo. Y, o sea, quiero enfatizar, esta es la misma diapositiva de antes, pero quiero enfatizar que cuando hablamos de cáncer de mama nos tendemos a centrar en los tratamientos y en el apoyo a la enfermedad, pero estos otros rectangulitos rojos, en las condiciones de vida laborales que incrementan el riesgo de la enfermedad y las desigualdades tras la enfermedad son tan importantes como sobrevivirlas. Y lo ideal sería trabajar para la prevención primaria, ¿no? Que no desarrollemos el cáncer. Y entonces espero que con estos minutos os haya convencido un poquito de que el cáncer de mama sí que es un tema feminista. Y muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora Ana. Aquí está la maestra. Adelante, maestra. Sí, gracias, me cambié de computadora porque tenía problemas, pero aquí estoy súper contenta de escucharte, muy articulado, me parece que nos diste este panorama que necesitamos para reflexionar y estoy segura que aquí hay mujeres que o han tenido o tienen familiares que han padecido cáncer de mama, entonces sería espléndido que pudieran participar, que aprovechemos que tenemos a la doctora Ana aquí para contestar preguntas. Y yo mientras te contextualizo, Ana, dado que vives en el Reino Unido y además eres europea, Oaxaca es el estado más pluricultural de México. Tenemos 570 municipios que son counties o demarcaciones políticas y de esos 570, 417 nombran sus autoridades por sistema normativo indígena, no por partidos políticos. Es decir, es democracia directa a través de asambleas. Y en estas asambleas, hasta hace pocos años, las mujeres no participaban, eran asambleas de hombres. Ahora México tiene constitucionalmente la obligatoriedad de la paridad en todo. Entonces, es un reto. El 50% de estas autoridades locales tienen que ser mujeres. Estamos trabajando en ello. Otra característica de Oaxaca es que es el estado, te decía, más pluricultural. Tenemos 16 pueblos originarios y un pueblo afrodescendiente. Somos el segundo estado con mayor población afrodescendiente y el primero con población que se autoadscribe como indígena. 70% de las personas en Oaxaca se autoadscriben como indígena, aunque solo un tercio de esta población habla ya la lengua, porque se ha perdido. Tú sabes que por el tema del colonialismo se prohibió hablar las lenguas o inclusive las propias familias ya no querían que sus hijas e hijos tuvieran acento indígena al hablar el castellano y entonces ya no se los enseñaban, ¿no? Una pérdida cultural muy lamentable, pero afortunadamente se ha reivindicado mucho por parte de los pueblos indios originarios su derecho y la pertinencia cultural en los programas. Entonces, en esta secretaría hablamos mucho de la perspectiva de género feminista, pero también de la perspectiva intercultural como una necesidad importantísima en el abordaje de cualquier cosa, incluyendo el cáncer de mama, ¿no? Tenemos ejemplos de comunidades donde todavía hay mujeres a las que sus esposos no les permiten ir a un médico varón porque no quieren que otro hombre vea el cuerpo que para ellos es pues de su esposa, ¿no? Es como territorio suyo. Entonces, desde una mirada feminista, pues eso es, y desde una mirada de derechos humanos, eso es insostenible. Nuestra constitución es pluricultural, es decir, hay pluralismo jurídico, pero también es cierto que los usos y costumbres no pueden ir en contra de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, estamos en esa, digamos, para que tengas claridad. Invitamos hoy, además, a las directoras de los
mecanismos de adelanto de las mujeres, se llaman instancias municipales de las mujeres, de muchos de esos institutos, de muchos de estos municipios. Entonces, aquí tenemos algunas que mandan saludos. Tenemos a profesionistas del Centro para el Desarrollo de las Mujeres, que son centros donde tenemos una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, una de las cuales al menos habla la lengua indígena y conoce el contexto sociocultural del lugar para que podamos hacer intervención ahí con una perspectiva de género e intercultural desde la Secretaría de las Mujeres. Tengo algunas preguntas, voy a empezar a leer. ¿Cuál es su opinión acerca de que las mujeres decidan realizarse una mastectomía sin tener cáncer? Lo hemos visto como una estrategia preventiva. Hay algunas figuras de alto renombre, por ejemplo, artistas de cine, ¿no? Que lo han hecho, me parece. Después, voy a ponerte 2 o 3 preguntas, si me lo permites, Ana, y para que puedas contestar. Celia Ramos, buen día. Me gustaría saber si existen estudios, aparte de la exploración o la mastectomía, que nos permitieran saber si somos propensas a desarrollar el cáncer. Estamos compartiendo además el link para que puedan generar su constancia, por cierto. Tenemos del Istmo de Tehuantepec, que es una zona preciosa en nuestro estado. Aquí te mandan saludos, Yasmín del Carmen Chaparro. Tenemos, de distintas partes de nuestro bello estado y también de otras partes de México. Preguntan también, Pati Flores, si el estrés puede causar cáncer. Vámonos con esas primeras preguntas, doctora, adelante. Decía, wow, claro, son preguntas muy importantes que las personas se hacen porque estamos de la biomedicina como que nos ha educado, no quiero ser condescendiente, es que yo soy un poco bestia cuando hablo, pero la biomedicina muchas veces nos ha educado en un determinado paradigma, dándonos unos patrones y como que queremos respuestas sí o no, y desde las ciencias sociales no tenemos un sí o no porque las cosas no son ni blancas ni negras, son como grises o de colores, ¿no? Entonces, primera pregunta sobre la mastectomía preventiva. Pues tengo una opinión, pero yo creo que cada caso hay que tratarlo a nivel individual. Y yo no soy una profesional de la salud para nada. Lo que sí, desde las ciencias sociales, lo que yo sí que puedo plantear es el tema de la información que damos a las personas, ¿no? Porque muchas veces se ha dado el mensaje de que los pechos son como relojes, ¿cómo se dice? Bombas de relojería, ¿no? Nuestros pechos son bombas de relojería que hay que monitorearlas todos los meses y que nos pueden dar cáncer. O sea, llevamos este mensaje muy integrado en nosotros, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué opinión tengo? Para mí lo fundamental es el tipo de información que estas personas tienen, ¿no? ¿Saben las personas el costo, no solo económico, sino también el costo que supone para un cuerpo tener ese tipo de cirugías y los efectos secundarios que puede tener a medio y largo plazo? Es muy importante. Luego también las personas pueden tener una historia familiar de cáncer. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar determinados miedos que las mujeres puedan tener, ¿no? La historia familiar de cáncer o ya haber tenido un montón de cánceres tú o de bultos que te han extraído y ya no quieres más pasar por ese miedo. O sea, y creo que es importante no juzgar, pero el tema de la muy, muy buena información que sea clara, que sea de calidad y que no sea sesgada en determinadas direcciones. Y otra cosa que no se me olvide, muchas veces el tema de escribí un artículo, muchas veces el tema de la mastectomía profiláctica bilateral se da un poco con la idea de no pasa nada, te quitamos el otro pecho, el sano, y así con la reconstrucción tienes un perfecto match, tienes un perfecto, ¿no? Esta idea de que los pechos son objetos como las saetas de un reloj que las puedes cambiar como tú quieras. O sea, la biomedicina tiene que responder mucho por esta percepción de nuestros pechos, ¿no? Y cuando muchas mujeres te dicen, tenía una persona a la que entrevisté que decía, si alguien me lo hubiera explicado, ¿no? Si alguien me hubiese, porque esta persona le quitaron los pechos, a ella le enfadaba mucho que su marido tenía 2 pechos ahora preciosos, ¿no? Y a ella le irritaba, realmente se enfadaba, se cabreaba con él, se cabreaba porque decía, estoy viendo cómo mi marido se excita
se está estando cuando me toca los pechos y yo no siento absolutamente nada cuando antes yo, si me hubiesen dejado mi pecho sano, yo podría tener placer sexual. O sea, la biomedicina aquí tiene mucho que responder, algunos cirujanos, sobre cómo nos venden no te preocupes, te cambio el pecho y te pongo unos nuevos, ¿no? O sea, lo digo así un poco a lo bestia. Pero entonces no te he contestado directamente porque yo no tengo una opinión, yo creo que depende mucho de lo caso individual y creo que es importante que no juzguemos. Pregunta 1. Pregunta 2, si la he entendido, es sobre estudios que digan que hay mujeres más propensas a desarrollar cáncer. Hay cositas que van saliendo que sí que están viendo relaciones entre determinadas ocupaciones laborales y la incidencia de cáncer, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú vas a trabajar en este tipo de trabajo y matemáticamente vayas a tener cáncer. Simplemente quiere decir que tenemos que estar súper alerta para ver si esa relación sigue, ¿no? Si estas profesiones ocupacionales incrementan el riesgo de cáncer y en lugar de que tú te vayas de ese trabajo, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos legislar? ¿Podemos hacer algo para mejorar esas condiciones laborales? Entonces, tampoco te estoy contestando directamente, pero sí que hay cositas que ve que determinadas ocupaciones sí que nos exponen más. Pregúntame otra vez si quieres que clarifique. Y la pregunta sobre el estrés causa cáncer, yo creo que no, pero yo no soy profesional médica y yo no soy psicóloga. Mi compañera Daniela Rojas, que hubiese estado hoy pero no ha podido estar, ella es psicóloga y dice brutalmente que no. No está probado y además es muy peligroso porque si hablamos de estrés, lo ponemos a nivel individual. Ana Porroche está muy estresada con su trabajo. En lugar de hablar cuáles son las condiciones laborales de sobrecarga brutal en mi ambiente hogar, en el hogar, en mi comunidad por la violencia, por la pobreza y en mi trabajo, que hacen que yo tenga estrés. O sea, ¿veis el cambio? Una cosa, el estrés te pone a ti la culpa. Tú tienes que hacer mindfulness o meditación o Ana, tienes que ir a hacer ejercicio. Me pone a mí la culpa en lugar de decir, ¿qué hay en esta comunidad de jornaleras trabajando en el sur de España expuestas a productos químicos tóxicos, expuestas a abusos y a violaciones? O sea, eso es lo que hay que mirar, las causas estructurales que crean el malestar y que además incrementan el cáncer de mama, pero por otra ruta. No sé si me he explicado, Pati. Gracias. Sí, me parece que has abordado muy bien. A mí me gustaría abordar dos cosas en torno a tu presentación. Hiciste una crítica, me parece, y reflexión en torno a las campañas de listón rosa. Entonces, ahí me gustaría que pudieras elaborar, ok, ya vimos que no funciona. No funciona que nos infantilicen, por ejemplo, ¿no? No funciona que nos culpabilicen. No funciona que nos objetualicen como que pongan a modelos jovencitas y bonitas para representar a una mujer enferma de cáncer. ¿Qué sí funcionaría? Esa es una, te estoy como retando a decir, bueno, y si quisiéramos hacer una campaña para prevención del cáncer diferente, desde un instituto de la mujer, con una mirada feminista, ¿qué nos propones? Esa es una, ¿no? Ya te estoy poniendo a trabajar. Y bueno, y una pregunta también, aunque sabemos que no eres médica, pero que, bueno, has estudiado mucho el tema, que si crees que el amamantar o no puede tener, desde tu conocimiento, puede o no tener incidencia en el cáncer. Vámonos con esas dos por ahora. La segunda, yo no soy médica, pero yo creo que no. ¿Por qué creo que no? ¿Por qué digo que creo que no? Por lo que he leído. Hay un texto hace muchos años que lo escribió Susan Yadlon, precioso. No me acuerdo ni del título, pero es que me impactó. Era cuando yo estaba haciendo el máster, que fue uno de los textos que me abrió los ojos. Y ella hace muy buena crítica de la... Cuando yo digo crítica, para nada quiero criticar a las personas a nivel individual que tienen estas creencias. A mí lo que me enoja es los medios de comunicación o las profesionales que tenemos poder y conocimiento y pasamos este tipo de mensajes. O sea, yo no juzgo a la persona a nivel individual. Esto que quede claro. Entonces, Susan Yadlon, ella hacía un análisis súper bonito de la creencia de que amamantar puede... No amamantar. La creencia es que no... Bueno, en México no lo sé, pero en Estados Unidos la creencia era que no amamantar
incrementaba el riesgo de cáncer de mama, no amamantar. Y ella, la crítica es de esta idea de que, ¿no? Cómo juegan con los roles de género. O sea, cómo juegan con los roles de género, ¿qué es una buena madre? Una buena madre es una buena devota que hace cualquier cosa, incluso amamantar. Y cómo nos ponen a las mujeres la responsabilidad de la buena alimentación de los hijos, ¿no? O sea, este era un texto que era súper bonito de la crítica esta. Yo, es que no sé cómo en qué me baso para decir que no. Yo pienso que no, pero habría que mirar otros tipos de estudios, ¿eh? ¿Y qué sí que funciona? Por ejemplo, ¿qué sí que funciona? Sí que hay cositas que se puede hacer. Que es muy claro, ¿qué campañas funcionan? Son mucho más duras porque hacer campañas educativas es muy fácil. Tú metes a mujeres en una sala y a las 5 semanas tú puedes ticar, hacer así, clic, clic, clic. Mi proyecto lo he hecho muy bien. Tengo 5 mujeres y salen de las 5 semanas y saben un poquito más de cáncer. Eso es súper fácil de hacer y de evaluar. Hacer campañas para que se cambien las causas estructurales es mucho más duro, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las campañas puede ser en una zona donde se utilicen un montón de pesticidas, un porrón de pesticidas en sitios donde juega la población, juega la infancia, van un montón de las mujeres con los nenes. Sí que puedes intentar legislar para que se prohíban ese tipo de productos tóxicos en espacios públicos. También puedes intentar legislar para que si tienes trabajadoras jornaleras, todas ellas, o sea, no les pongan la responsabilidad tú de que se cuiden de las sustancias tóxicas. Tienes que darle el equipo adecuado para que no estén en contacto con los productos químicos. O sea, ese tipo de campañas sí que funcionan. Breast Cancer Action tiene tipo de campañas súper bonitas que funcionan, es de Estados Unidos, que sí que parece que van funcionando un poco más. Pero así como que hay en tu área, o sea, que hay tenemos a determinadas zonas que sí que se caracterizan más por una incidencia de cáncer. ¿Podemos hacer algo así a nivel local? O en lugar de hablar de la prevención del cáncer en determinadas áreas, que a lo mejor es más complicado, podemos hablar de una campaña que despatologice los cuerpos simétricos súper delgados, súper heteronormativos, jóvenes, ¿no? O sea, hay que otro tipo de cambiar el enfoque, a lo mejor, aunque sean más pequeñitas y no hablemos de prevenir el cáncer. O podríamos hacer una campaña para garantizar los derechos económicos de las personas afectadas. ¿Qué pasa con estas personas invisibles que después de un cáncer no pueden volver al mercado laboral y necesitan? ¿Podemos hacer un tipo de campaña a nivel regional? ¿Pero hay algo que se puede hacer desde servicios sociales o se puede crear algún tipo de colchón para estas personas? ¿Me explico más o menos? Totalmente, me parece muy bien y yo creo que podemos seguir bordando sobre eso también con las propias preguntas. Aquí en el panel, mi querida Raquel Alberto quiere hablar nada más. Raquel, dame un segundito porque tenemos algunas desde el Facebook, algunos seguidores de aniversario que Facebook nos dice, esta seguidora es muy fiel. Entonces, muchas gracias por seguirnos. A Sara, bueno, Sara Flores, a Eyu Maldonado de Huatulco. Huatulco es una playa bellísima en el Pacífico oaxaqueño. También tenemos a Estela Camargo. Un saludo a Luz Estela. Ella es la enlace de género de nuestro archivo histórico, el Archivo General del Estado, que por cierto tiene un edificio, alojado en un edificio que construyó un arquitecto español, Ignacio Mendaro, y que ganó varios premios. Está hermoso. Y por cierto, Estela nos manda, estamos viviendo aquí en Oaxaca de manera muy fuerte, siempre vivimos cada año en esta época las fiestas de muertos, que empiezan el 31 de diciembre y se utiliza, es muy común hacer calaveritas literarias, que son versos específicamente para estos días, y Estela Camargo nos manda una en relación al tema del cáncer. La voy a leer. Dice: la Catrina se aprovecha de las cortinas de humo, embates del patriarcado para todo controlarlo. Ellos muestran nuestros senos como objetos de consumo. De eso se agarra la flaca para llevarnos en grupo. ¡Alto ese cuento, no lo asumo!, grita una feminista. Voy a darles una pista, a explorarte muy seguido. Así, Calaca no nos va a llevar
contra el cáncer de mama. Vamos todas a luchar. Me Felicidades, encanta. muchas gracias, Estela Camargo. Quería enviar un corazón, pero no me deja. ¿No? No, o sea, Eh, ¿ha escrito el verso sobre la marcha? Qué Parece bonito. que sí, son versos un poco improvisados que se utilizan ahora, donde nos burlamos de la muerte, porque en México, como sabes, hacemos nuestros altares, nuestras ofrendas, es una fiesta, y es una manera también de decirle a la muerte, no te tomes tan en serio, ¿no? Y también recordar a las personas queridas que se han ido. Yo recuerdo, por cierto, ya una persona muy querida que era nuestra subsecretaria Angélica Avilés, que se fue este año, y pues desde donde esté le mandamos un saludo cordial. Mi querida Raquel, adelante, por favor. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes, Ana. Fíjate que yo viví una experiencia muy cercana con mi abuela. Ella sufrió cáncer de mama cuando tenía aproximadamente entre 65 y 70 años. En ese momento, las condiciones económicas con préstamos permitieron hacerle la cirugía de mama y cortarle una de sus mamas. Pues tú sabes que ahorita en México el problema mayor que tenemos es enfrentar este tipo de situaciones porque el gobierno ya no nos está permitiendo darles apoyos a las mujeres con cáncer de mama, ni mucho menos este tipo de cirugías. La mayoría de las enfermas tienen que acudir con sus recursos propios. El tema de mi abuela es que cuando va a las quimioterapias, pues se le cae el cabello, obviamente. Mi abuela no tenía pareja, creo que nada más tuvo una pareja en toda su existencia, que es mi abuelo, y nunca más volvió a tener pareja. Entonces ella me decía, a mí no me importa, voy a decir, a mí no me importa tener, como se dice en mi pueblo, chiche. Decía, no me importa. Y se ponía un trapo. Pero lo que a ella le daba terror es que la vieran pelona. Entonces, les comprábamos las pelucas para que ella pudiera ocultar la caída del cabello, pero ella también algo que no le gustaba era mostrar sus canas. Entonces, las pelucas siempre eran con cabello de color. Y si le salía, se las arrancaba. Entonces, tuvo muchos años sin cabello. Pero el tema de que se le olvidara un día el trapo no le causaba problema. El problema era el cabello. Bueno, nos dicen después de años, ella o se origina el cáncer, creemos, ella fue panadera toda su vida, así mantuvo a mi mamá, así le dio. Y al hornear el pan tradicional que se hace en los pueblos es con una vara y cerca de la lumbre. Entonces no sabemos si el calor, el esfuerzo de usar una pala de madera por tantos años le origina el cáncer. Y a muchas mujeres en el país son panaderas, la mayoría son tortilleras, panaderas, tamaleras, tienen oficios tradicionales que les ayudan a mantener una familia en México y más las madres jefas de familia. Después de mucho tiempo, a los 20 años, volvió el cáncer. Volvió en cáncer, pero ya en otros órganos, y ya eso ya fue demasiado, ya no pudimos salvarle la vida. Y obviamente cuando vamos a una cita médica, todos sus familiares lo primero que nos dicen es, en México te preguntan, ¿tienes familiares con cáncer? O sea, todos, ¿tienes familiares con cáncer? ¿Con antecedentes de cáncer? En cualquier cita médica, en este caso sí. En México dicen, no lo sé, a lo mejor tú debes saberlo perfectamente, que el cáncer es hereditario y que debemos tener mucho cuidado y precaución aquellas familiares de personas que murieron y fallecieron de cáncer, porque las generaciones pueden generar un cáncer también. Entonces creo que te hice como 4 preguntas a la vez, pero sí quería comentarles esta experiencia porque mi abuela yo me la llevé a mi casa a vivir, la saqué de hacer pan, yo dije siempre, ya quería que no hiciera pan, me la llevé a Oaxaca y un día le obligué a quitarle esa peluca. Le dije, dame esa peluca. Me dejó de hablar porque le tiré la peluca, porque le quitaba su seguridad. Pero le dije, abuela, en 15 días vas a tener cabello. En 15 días tuvo cabello y ya pudo salir a la calle con su cabello, se lo pinté y pudo tener su cabello propio. Entonces, creo que le pude dar un final feliz a mi abuela.
pero sí, en México hay muchas razones por las que pueden generar, sobre todo por el trabajo y el esfuerzo que hacen las mujeres jefas de familia en el horno, en el comal, en el metate. Hay un oficio tradicional en Oaxaca, las que hacen una bebida, el tejate, muelen y también les ocasiona que puedan generarse cáncer de mama. Gracias. No, muchísimas gracias por compartir una experiencia tan personal y tan dura, ¿no? ¿Por dónde empiezo? El cáncer es hereditario, pues nos ha metido mucha caña por ahí. Bueno, en México no lo sé, pero aquí en Europa muchísima caña. Cuando se cree que realmente es entre un 5 y un 10% de la población que tiene cáncer hereditario. Y luego, que estés tú entre el 5% y el 10% no quiere decir que lo vayas a desarrollar tú. Y a mí, yo siempre vuelvo a los determinantes sociales de la salud, ¿no? A las condiciones y vidas laborales. Se está poniendo tanto énfasis en el tema de los genes, se está gastando tanto dinero en esas biotecnologías que cuestan un pastizal, esos de donde yo vengo, que cuestan tantísimo dinero, en lugar de, si realmente está un poquito, entre un 5 y un 10%, ¿por qué no ponemos más esfuerzos arriba, ¿no? En las condiciones de vida y laborales, que además a la larga son mucho más económicas, ¿no? Entonces, el tema que es genético, muy poquitos cáncer. El problema es cuando tú te haces los test genéticos, bueno, salen muchos problemas. Tú te haces los test y dice que tienes uno de los genes. En inglés se dice carry, one of the genes. ¿Qué haces con esa información? Es que eso ha abierto muchos debates feministas. Yo sé que llevo estos genes y ¿qué hago con ello? ¿Me amputo los dos pechos? Eso tampoco quiere decir que el cáncer no te pueda salir en uno de los, te quitan el pecho en uno de los músculos pectorales debajo. O sea, reduce el riesgo, pero el tema de, o sea, ¿cómo gestionamos esa información, no? Y porque eso es otra manera de poner miedos a las mujeres para que estemos hipercontroladas, hipervigiladas, cuando realmente podríamos trabajar en otros factores de más arriba que nos ponen en condiciones peores. Esto es de donde yo vengo, ¿eh? El tema del trabajo que mencionas podría ser muy bonito, yo no lo sé, pero si en la población donde vosotros vivís creéis que una cosa son las creencias y los mitos que podamos tener, que las profesionales también los tenemos, como la idea de que haberte golpeado en el pecho puede reproducir cáncer, esa idea muchos profesionales ya la desdeñan, ¿no? Pero bueno, si en vuestra área hay una percepción muy elevada de que determinados trabajos generan cáncer, sí que se podría hacer algo como de epidemiología social, ¿no? O sea, intentar traquear la combinación de la epidemiología. Epidemiología es hacer investigaciones, miran las estadísticas, se intentan ver, bueno, lo explico así por si acaso hay alguien que no lo sabe, pero la epidemiología intenta ver patrones de enfermedad, ¿no? Entonces sí que se podría hacer una combinación de cuáles son los números, qué nos dicen en Oaxaca, qué tipo, se puede desagregar, podríamos saber si la incidencia, podríamos mirar la correlación entre incidencia de cáncer y trabajo de estas mujeres, pero a veces la epidemiología se queda como coja, porque a lo mejor estas mujeres han estado trabajando toda su vida, pero no han estado en el registro, con lo cual las estadísticas no cuentan con ellas. Pero sí que se puede hacer un trabajo de historia oral, intentar traquear e intentar investigar a través de las preguntas cuáles son las condiciones de vida en las que han tenido. Y a lo mejor sí que podrían salir cosas interesantes. Pero yo solo te puedo decir eso, yo no te puedo decir que ese tipo de trabajos crean una incidencia de cáncer. Yo creo que habría que mirarlo más despacito, ¿eh? Y el tema de la peluca, sí, pero el tema de la peluca le pasa... El tema de la peluca es que el pelo nos da mucha identidad, ¿eh? También. Yo que tengo estos pelos así, una vez que me corté el pelo, me lo rapé, la gente no me reconocía. O sea, la gente no me reconocía. ¿Eres Ana? No, no te reconocían. Pero lo que Ana ha mencionado, Ana Vázquez, la compañera Ana Vázquez ha mencionado que estáis intentando... ¿Dónde lo tengo?
que estáis intentando tener una perspectiva feminista e intercultural, que me parece fascinante, pero también una perspectiva feminista intercultural intergeneracional, que a veces lo que pecamos mucho aquí es decir, con las personas más jóvenes podemos trabajar que no se tenga tanto miedo a la pérdida del pelo, pero imponer este criterio a personas más mayores de otras generaciones, a mí me parece como una forma de violencia, ¿no? O sea, también tenemos que entender de dónde vienen las personas y la comprensión, de dónde vienen, las trayectorias, y no imponer, sino conversar. Pero yo, en lugar de centrarme en la persona a nivel individual que lleva peluca o no, sería mucho más crítica. Cada vez que salga una campaña o una imagen publicitaria de mujeres bromeando sobre las mujeres calvas o aludiendo a que ser calva es fealdad, como activistas nos podemos organizar y denunciarla públicamente, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer algo más a nivel estructural. No sé si es que no tengo respuestas A, B, C, ¿eh? No, está muy bien. Yo creo que ha sido un diálogo muy rico. Vamos llegando hacia el final de la exploración, pero antes me gustaría, si alguien del público quiere tomar la palabra, por supuesto, a través del Facebook Live, pues poner sus mensajes, y quienes están aquí en la sesión de Zoom, para que les demos acceso como para que puedan abrir su micrófono y su video. Mientras tanto, sí, quienes están en el Zoom nada más hacen su manita virtual. Y por lo pronto leo esta otra pregunta de Marisela Arango. Bueno, Marisela hace un comentario. Ella dice que hace tiempo tuvo la oportunidad de trabajar en una fundación que apoyaba a las mujeres con estudios gratuitos de cáncer de mama, y pues comparte su testimonio de que es bien triste darle la noticia a alguien que sale positivo, ¿no? O alguien que no está bien en el estudio. Ahí también tus reflexiones, cómo las personas profesionales de la salud muchas veces son insensibles al dar las noticias y lo hacen de una manera que, en lugar de ayudar, creo que complican aún más la carga, el shock de una noticia así. A ver si puedes reflexionar un poquito en torno a eso. Y luego Karina Marisol Zaragoza dice, como profesora, ¿cómo puedo? Ella vive en una comunidad donde no hay médico que apoye, es una comunidad pequeñita. Entonces dice, ¿cómo puedo, como profesora, apoyar a concientizar a las madres de familia de mis estudiantes de la importancia de la prevención, sin que lo tomen a mal, ¿no? Entonces, bueno, nos da un dato de que es una comunidad pequeña, que no hay médico o médica que apoye en este sentido. Entonces ella, como profesora, pues siente este interés en intervenir, ¿no? Y bueno, lo dejo allí para ver si hay, mientras reviso, si hay alguien que quiera hacer su manita virtual, sin duda diciendo que nos falta coordinación en las instituciones. O sea, por ejemplo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de las Mujeres no de manera ordinaria hacemos las campañas en conjunto. Normalmente la Secretaría de Salud hace sus campañas y nosotras las nuestras. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es unirnos. También hay muchas organizaciones civiles que merecen nuestro aplauso, como FUCAM, aquí en México, que dan apoyo gratuito para, a tarifa muy reducida, ¿no? De las mastografías, de los estudios, inclusive también después de las pelucas. Y yo estoy contigo, Ana, en el sentido de decir, bueno, adoptemos este enfoque también intergeneracional y no impongamos. Si una mujer enferma de cáncer quiere usar peluca, ¿quiénes somos nosotras para decirle que no? Por supuesto, ¿no? Que la use y hay que ayudar. Si eso la hace sentir mejor, por supuesto. Pero al mismo tiempo, estructuralmente, ¿por qué no discutimos el tema de por qué tenemos solo un canon de belleza donde la belleza sea la cabellera larga, ¿no? Si hay tanta. Así como hoy cuestionamos de que las canas, y afortunadamente tantas mujeres ya estamos dejándonos las canas y asumiendo esta etapa del envejecimiento como una etapa feliz, como una etapa más de la vida. Eso es una perspectiva también feminista del autocuidado, pero en un sentido es
acuérdense que lo personal es político, ¿no? O sea, Kate Millett lo dijo hace muchas décadas y es una de los lemas feministas más importantes. Lo personal es político, lo individual, lo privado no está aislado, ¿no? De lo que pasa en el mundo. Te regreso el micrófono en lo que busco si hay alguien que quiere participar. ¿Contesto a las dos preguntas? ¿Sí? Adelante. Dices tantas cosas así muy, muy importantes que estoy ahí tomando notas. Ideas. El tema de cómo los profesionales... tengo un sesgo muy grande, que yo lo habréis notado, que cuando hablo de los profesionales de la salud utilizo el masculino general, el los. Es que el español ahí se queda un poco corto, ¿no? No tenemos neutros. Pero sí, el tema de cómo le damos la noticia a alguien puede causar un trauma, un impacto bestial, pero hay muchos puntos ahí. Uno es que los profesionales de la salud casi no tienen formación, no tienen herramientas para gestionar. De hecho, la biomedicina, como la biomedicina que tiene ansias de ser una ciencia y cree en la objetividad, a lo mejor las clases de comunicación con pacientes, de cómo gestionar emociones, eso no es importante, ¿no? O sea, un tema de la falta de herramientas. Otro tema es el del tiempo, muy poco tiempo. Yo no sé en el contexto vuestro, pero en nuestro contexto, el otro día estaba con unas compañeras mías de Zaragoza que son médicas de familia y veían a 50 pacientes en un día. O sea, 50 pacientes en un día. Es una médica de familia, no una cirujana, exactamente no sé cuánto, pero el ritmo de vida es vertiginoso, ¿no? El ritmo que llevan. Entonces, ¿cuánto puedes decir? ¿Cómo lo puedes decir? La combinación de esos factores. Otra cosa que la biomedicina, la combinación del pensamiento de biomedicina y el androcentrismo inherente es que puede que haya muchos juicios de valor, ¿no? Una mujer más vieja, más feeta, más gordeta. No se lo vas a decir igual que si tienes a una mujer más joven, más atractiva, ¿no? O sea, los juicios de valor o a una persona mayor que le digas, te hacemos una mastectomía y punto, plin, plan. Total, a tus años ya no vas a dar de lactar. Ya, pero a mí no me importa darle el lactar, pero ¿y si mis pechos a mí son una fuente de placer sexual? O sea, estos juicios de valor que muchas veces no se examinan, ¿no? Entre los profesionales médicos. Entonces, sí, es bestial y sigue pasando muy a menudo. Lo mismo pasa en el consentimiento informado, que el consentimiento informado está relacionado. En el consentimiento informado se ha burocratizado, es un mero trámite, ¿no? Para hacerlo y para lavarte las manos, pero realmente no hay una conversación con la persona sobre la enfermedad y lo que va a pasar. Esa es la pregunta 1. Y la pregunta para la persona que es profe, que es maestra. ¿Cómo podrías educar a tus alumnos sobre la educación de la prevención? Y yo digo, ¡ping! Me salen las alarmas, ¡ping, ping, ping! Más bien decía cómo apoyar a las mamás, creo, del alumnado, un poco por ahí, ¿no? Apoyar a las mamás. Pues depende de la... Y educarlas, ¿no? O sea, darles información. A veces dos compañeros míos que son profesionales de la salud y trabajan en el cáncer de mama, a veces recomiendan libros. A veces recomiendan, tenemos en español algunos muy chulos que son cómics y que hablan del cáncer de mama de una manera muy crítica. Es que a veces, ¿cómo las educas? Corremos el riesgo de que hagamos lo mismo que hace la medicina, de adoctrinar, ¿no? Entonces, a veces sí que se puede abrir a ofrecer información, pero no todo el mundo quiere ese tipo de información. A lo mejor la escucha, en clase intentar trabajar con los alumnos, los hijos, las hijas, trabajar, desestigmatizar o que puedan entender los procesos por los que las mujeres están yendo, que la enfermedad y el malestar no solo es cuando no tienes pelo y estás vomitando, que dura mucho más. A lo mejor se podría trabajar también con los alumnos, ¿no? De entender, acompañar durante todo el proceso y apoyar a las mujeres. Preguntar, a veces hemos hecho en España, está el documental de Lazos Rosas y lo tenemos en español.
no sé si en vuestro contexto es muy americano, no lo sé, pero a lo mejor puede hacer una charlita abierta e invitar a determinadas personas. Eso puede hacer que empiecen a mirar de otra manera diferente. Pero es algo que no se hace en un día, ¿eh? Totalmente. Oye, bueno, pues para ir cerrando, hay una pregunta que tiene que ver con un tema de cómo cuidamos o cómo asistimos de una mejor manera a una persona cercana que tenga cáncer. ¿Cómo podemos ser un mejor apoyo? Y aquí me gustaría decirlo, ¿cómo poder hacerlo también con una reflexión feminista? Porque normalmente los hombres dicen, uy, no, cáncer de mama, bueno, eso yo no tengo idea tal, y se lo dejan a las mujeres de la familia, si es que hay mujeres en la familia. Muchas veces no, aunque haya mujeres, como tú dices, pues están trabajando, están en otras labores. Entonces, yo creo que allí todas las personas de alguna manera cercanas a una mujer enferma de cáncer de mama, creo que podrían aprender mejores formas de dar un apoyo, una asistencia. No sé si tú tienes alguna reflexión en torno a eso. Una reflexión así que me viene rápidamente a la cabeza. En el libro de Cicatrices Invisibles tenemos un texto escrito por Ainhoa Irueta, de Marimachos Cancerosas, y me encanta. Ella tuvo una cirugía, ella es médica de familia, depende de la transición, me cuesta mucho, Ainhoa, perdóname. Tuvo una cirugía y ella dice que estaba como una reina, porque tenía un montón de amigas queer que la cuidaban tanto en el hospital como en casa, y no solo recién llegada a casa, sino durante semanas. Sin embargo, las señoras con las que ella compartía habitación y salas de espera, y uno cuando estás en los pasillos recuperándote, estaban súper agobiadas, porque llamaba al marido, que no hay nada en la nevera, ¿qué he preparado para comprar? Pues chico, estoy en el hospital ingresada, pues hazte lo que quieras, compra lo que quieras. O los niños, ¿qué hay que hacer con los niños el martes? Pues ese tipo de cargas que ponemos en las mujeres, ¿no? Cuando se están recuperando de una cirugía. Ainhoa, ella lo escribe precioso en el texto, ¿eh? Precioso. Ella dice que desde su perspectiva queer y feminista, ella tuvo muchos más cuidados antes, durante y después de salir del hospital, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que a veces a todas las personas se nos olvida, tendemos a preguntar en el momento del diagnóstico y durante el tratamiento, y a lo mejor unos poquitos días después cuando están en casa. Pero, ¿y si preguntamos y que sepan que estamos ahí, no nos olvidemos? O, por ejemplo, cómo apoyar en lugar de decir, chica, no llores. Chica, no llores, o chica, no te preocupes, que vas a sobrevivir. Esto a muchas personas no lo lleva bien. Pero hay veces que sí que se puede decir, no sé qué decir. Es que no tengo palabras para expresar cómo me siento, pero solo quiero decir que sepas que estoy aquí para apoyarte. Entonces a mí me parece un poco más feminista que desaparecer o que intentar, por alegrar el ambiente, intentar quitarle peso al asunto, cuando para algunas personas necesitan ese momento de duelo y de estar enfadadas y de lloro. Eso a mí me parece un poco más feminista. Sí, como que conectar también, sintonizar con la emoción, validar la emoción y en lugar de imponer la nuestra, más bien tratar de sintonizar con la emoción que esté viviendo en cada etapa, ¿no? de duelo. Pues, querida Ana, adelante, ibas a decir algo. No, sí, estaba pensando que a veces lo que pasa, a mí también me pasa a veces, da un poco de palo, ¿no? Da un poco de palo, no sabes si ir, si no es familia cercana, pero es una buena amiga, no sabes si ir, no quieres molestar, no sabes qué decir, pero ostras, un mensaje de estoy pensando en ti, aunque no sepa qué decirte. O estoy aquí, dime cómo te puedo ayudar, ¿no? Aunque nos cueste mucho, pero puede ser una manera, ¿eh? Y luego también tenemos que ver cómo son nuestras amigas, nuestros familiares, que también tienen diferentes personalidades, ¿eh? Creo que hay que tener esa sensibilidad de cómo funcionar.
Así es, pues ha sido una interesantísima y riquísima charla. Muchísimas gracias. Ojalá que pues no sea la última. Y por cierto, pues sería espléndido que un día pues te des la vuelta aquí cruzando el Atlántico y que vengas a Oaxaca. Particularmente estos días de fiestas, por ejemplo, de fiestas de muertos, vale muchísimo la pena. Diciembre, en la Semana Santa también. Así que está abierta la invitación, mi querida Ana, para que vengas, te enseñemos esta tierra maravillosa, comamos, porque Oaxaca se caracteriza por tener una de las mejores cocinas de nuestro país. Y bueno, y además tienes aquí muchas fans, muchas mujeres que admiran tu trabajo. Entonces, muchas gracias. Y el trabajo que hacéis vosotras, de ahí tenemos mucho que aprender. Yo tengo mucho que aprender. Me ha encantado lo de trabajo feminista intercultural. Me encanta, o sea, porque es muy complejo. ¿Cómo lo hacéis, ¿no? En el día a día? Así que tengo mucho que aprender también. Muchísimas gracias. Gracias a todas por conectarse y gracias Pati Flores por hacer todas las gestiones, Sara, Raquel, y seguimos. A la próxima. Hasta luego, adiós. No olviden conectarse en el canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Allí estará alojada esta conferencia para que puedan retransmitirla o volverla a ver. Hasta luego. Gracias.